Orlando Pérez estudió periodismo en Cuba, que es más o menos como estudiar oceanografía en Bolivia, ¿no es cierto? Yo diría peor, porque en Bolivia nadie se engaña con respecto a eso de tener o no tener océano. Política del Ecuador, por supuesto es un programa político, pero quieren que le arrullemos el oído al payarismo. O sea, ¿de verdad quieren que le susurremos al oído y que esté feliz Payares y los demás? Por favor, o sea, además, no va a pasar. O el robertismo aguilarismo. Sí. Hay una persona que da la impresión de ser el estratega de esta utilización inmoral y corrupta de los medios públicos en beneficio de los intereses privados de un partido político. Y esa persona es Orlando Pérez. Esto es Politizados, una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Yo no sé si allá muy lejos de aquí, donde Roberto está en estos momentos en goce de sus vacaciones, existe un fenómeno que acá en Ecuador es muy fuerte y que me llama mucho la atención. Se trata de ciertos sectores que piensan y lo dicen, que el uso partidista de los espacios o de los bienes públicos está bien o mal, dependiendo de si aquellos que lo hacen están del lado correcto de la historia o no. Lo que estoy diciendo viene a cuento por la forma en la que los administradores de la Radio Municipal de Quito, que es un medio que se financia con recursos públicos, han salido a defender el trabajo de catequismo ideológico y partidista que hacen desde su cabina. En líneas generales, el argumento de esta gente es que está bien y que es además encomiable que se usen las frecuencias y las instalaciones de la radio municipal para contradecir a lo que se dice en otros medios en contra del progresismo. Desde los medios privados, o sea, lo que dicen es que hay que neutralizar y contradecir lo que se dice desde los medios privados o lo que ellos llaman hegemónicos. Más o menos el argumento es así. Nosotros lo hacemos desde estos espacios porque alguien tiene que hacer frente a esas fuerzas de las élites y las burguesías que tienen acceso a los medios hegemónicos. Claro, esto porque a ellos no les cuesta nada, no tienen que poner dinero de sus bolsillos, porque para eso está papá Estado, ¿no es cierto? Lo que está tras este argumento del que les estaba hablando es una doctrina o pensamiento según el cual ellos, es decir, estos señores progresistas que se proclaman defensores de las grandes mayorías, de los pobres y los explotados, tienen un derecho que yo diría que es casi divino a apropiarse de lo público por un bien superior que los cobija. Es por eso que nosotros creemos, Roberto y yo ya lo hemos dicho en otros episodios, que es absolutamente condenable y censurable que se usen los medios públicos que funcionan con el dinero de todos para hacer lo que ya hemos llamado este catequismo ideológico e incluso este proselitismo a favor, en este caso, de la candidatura de Luisa González. Lo que más me sorprende de este caso, Martín, es esa incapacidad de entender el concepto de lo público y específicamente de los medios públicos, de la función de los medios públicos. Y los medios públicos deberían ser, por naturaleza, los medios de todos, ¿no es cierto? Porque todos pagamos los impuestos que financian esos medios y de los bolsillos de todos sale la plata para pagar los sueldos de estas personas que trabajan ahí. Y porque los medios públicos son de todos, es que no pueden convertirse, como ha ocurrido con todos los medios que ha manejado el correísmo, no pueden convertirse en voceros oficiales de un partido político. Pues eso es inmoral y eso es corrupción, porque es usar los bienes y es usar el dinero de todos los ecuatorianos para servir a un grupo. Los abogados penalistas sabrán ponerle el nombre que le corresponda a este delito,
pero es delito, ¿no? A ver, yo estaba tratando de entender por qué hay gente que se permite semejante atropello y aún así, cuando se les reclama o se les señala el error, salen hechos los gallitos a defender su derecho de apropiarse de los bienes públicos para ponerlos al servicio de su partido y se enojan. Me preguntaba cómo es posible que no vean lo evidente y se me ocurrió que la explicación, aparte de su profunda, insondable, abismal ignorancia, aparte de su falta de cultura cívica y su galopante pendejismo, reside en un motivo religioso. Estas personas tienen una fe, tienen una creencia en un ente metafísico que determina nuestras vidas. Eso es lo que ellos creen. Ese ente metafísico es la historia, con mayúsculas. Ellos creen que de alguna manera la historia, con mayúsculas, tiene un sentido preestablecido y que la historia avanza en una dirección que solo ellos, con su formación ideológica, son capaces de entender y anticipar. Yo creo que de aquí viene ese tipo de expresiones tan famosas, ¿no?, que acostumbran a usar los creyentes de esta religión, expresiones como estar en el lado correcto de la historia. Siempre hablan de eso, ¿no? Yo estoy en el lado correcto, hay que estar en el lado correcto de la historia. O esa otra muy famosa, esa frase célebre, ¿cómo es? La historia me absolverá, que dijo el viejo crápula de Castro. Y claro, estas personas creen también que en la medida en que la historia avanza hacia su destino inevitable, que ellos conocen, solo ellos conocen y administran, porque saben cómo llegar allá y cuáles son los pasos y los procesos y las etapas. En la medida en que la historia avanza, aquellos que no piensan como ellos tendrán que ser convencidos, o sea, convertidos, evangelizados, pues. ¿Cómo se evangeliza a estas personas? Con catequesis. Y si no, desaparecerán. O sea, de cualquier manera llegará el momento en que serán derrotados para siempre. Eso es la revolución, ¿no es cierto? Por eso ellos hablan de irreversibilidad. Siempre están hablando de la revolución es algo irreversible, ¿no es cierto? Estos manes desaparecerán. Y cuando piensas de esa forma, ¿qué mejor servicio puedes brindar al público sino convertirte en el apóstol de la causa de la historia? Por eso creen que el papel de los medios públicos y lo que ellos hacen es catequizar, hacer proselitismo, impartir formación ideológica para el pueblo. O sea, básicamente son bien pendejos. Y cuando no son pendejos son unos canallas. Y de esos también hay algunos. Bueno, finalmente, yo creo que, a más de lo que ha dicho Roberto, lo que se está haciendo con esto que estamos criticando, son privatizaciones que desde su perspectiva, o sea, desde la perspectiva de esta gente, son buenas, ¿no es cierto? O ni siquiera las admiten como privatizaciones. La privatización para ellos es mala cuando consiste en que empresarios privados adquieran la propiedad de alguna empresa del Estado o de alguna actividad del Estado y pase a sus manos. Han creado un cuco de las privatizaciones, por ejemplo, en la educación, en salud, en seguridad, etcétera. Esas son privatizaciones muy malas, son perversas, ¿no es cierto? Incluso vender el Banco del Pacífico, que es un banco, es visto casi como un pecado capital porque suena a privatización. En cambio, la privatización es buena cuando consiste en convertir un bien público en un espacio para que usen y abusen seres elegidos divinamente como ellos. Aquí vamos a escuchar a uno de los productores de la radio municipal que incluso sale a decir que el programa no cuesta nada, que solo son sus sueldos los que se gastan. Dejamos in-house, nosotros dejamos casa adentro, con recursos propios, un programa todos los lunes. Exactamente. Que se llama Frecuencia ¿Cuánto Quiteña. nos cuesta?
O sea, nos cuesta lo que nos costamos nosotros, ¿sí? Nuestros salarios, nuestro transporte, nuestro día a día, que igual son costos fijos, pues, loco. Claro, eso es lo que ya se gastaba el municipio. Y eso es lo que hagas o no hagas del programa, hay que pagar. Exactamente. Sí, y lo mismo con este caso, con el caso de esta cabina. Hagas o no hagas de este programa, igual hay que pagar sueldo. Exactamente. Entonces, aquí creo que hay una clara intención de gente que está absolutamente desocupada. Es decir, si ellos hacen uso de los medios supuestamente públicos, es porque ellos, como ya dije hace un momentito, representan a los buenos y los que están en la empresa privada siempre van a representar a las perversas élites. Por eso justifican sin empacho que los fondos públicos de los que ellos hacen uso son siempre correctamente usados. Hay una persona que da la impresión de ser el estratega de esta utilización inmoral y corrupta de los medios públicos en beneficio de los intereses privados de un partido político. Y esa persona es Orlando Pérez. Orlando Pérez estudió periodismo en Cuba, que es más o menos como estudiar oceanografía en Bolivia, ¿no es cierto? Yo diría peor, porque en Bolivia nadie se engaña con respecto a eso de tener o no tener océano. Saben que no lo tienen y punto. En Cuba, en cambio, están convencidos de que sí tienen periodismo. Y los únicos periódicos que circulan ahí son el Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y el Juventud Rebelde, que es el órgano oficial de las juventudes del Partido Comunista de Cuba. Y a eso le llaman periodismo. Y eso es lo que aprendió Orlando Pérez, y a eso se dedica, con plata pública. O sea, el contribuyente ecuatoriano desde hace años le ha pagado a Orlando Pérez un sueldo mensual, que no debe ser nada malo, para que convierta a Radio Pichincha Universal, que es la radio pública del Consejo Provincial de Pichincha, donde es el gerente, creo, para que la convierta en el Granma de Paola Pavón, porque al menos en Quito y en la provincia de Pichincha, Radio Pichincha es el órgano oficial del correísmo. Alguien me puede desmentir, alguien me puede decir que no es así. Y hace unos años, en un foro virtual, una especie de taller que transmitieron por Zoom y en el que participaron jóvenes periodistas correístas, la frase es un oxímoron, él les pedía que mantuvieran un frente mediático unido y coordinado, eran las palabras. Y como a mí me encanta tomarles nota de lo que dicen textualmente para después cagarme de la risa, aunque sea solo de la gramática, verás, te cuento lo que dijo. Dijo: dispersos como estamos, no vamos a poder alcanzar el éxito que requerimos, porque no hay la fortaleza suficiente de la expansión y la concentración de estrategias comunicacionales válidas y necesarias en estos momentos claves. Y puso como ejemplo un documento forjado que había un medio correísta que se llamaba elestado.net, ahora no existe, porque estos medios correístas salen así de la noche a la mañana, después desaparecen. El Estado.net había difundido una hoja de Excel, un supuesto Excel con todos los asambleístas en esa época de Alianza País, el partido de Lenín Moreno, acusándoles, era supuestamente la hoja del reparto de los hospitales. Entonces decían tal persona, tal hospital cumplido, tal persona, tal hospital cumplido. Esa hoja, eso se demostró que era falso. O sea, eso no prosperó ni judicialmente, ni políticamente, ni como nada, porque eso era una hoja de Excel forjada por un medio correísta que se inventaron y que empezaron a difundir otros, y se quejaba Orlando Pérez de que no lo difundieron todos. O sea, lo que él estaba pidiendo era que se juntaran todos en la estrategia de difundir todas las mismas mentiras. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos mismos habían llamado en su propia ley de comunicación, que por fortuna ya para ese momento estaba derogada, llamaban linchamiento mediático. Ellos querían linchar mediáticamente a todos los asambleístas del partido de Lenin. Y se inventaron esta vaina. Y como no todos participaron en el linchamiento, Orlando Pérez se quejaba.
y reclamaba, aquí tengo otra frase textual, decía, a veces un tuit no es ni siquiera reproducido por todos nuestros compañeros, y cuando se hace una denuncia desde un medio hace falta llamarles y decirles, por favor, difúndalan. Así hablaba Orlando Pérez. Y para eso le pagamos un sueldo a este señor, para que coloque a un medio público a la cabeza de una estrategia de trolls y militantes al servicio de los intereses de un partido político. Díganme si eso no es corrupción, porque eso es plata pública y esos son bienes públicos, y esos bienes públicos y esa plata pública nos pertenecen a todos, no a un partido. Y ahora está Radio Municipal defendida por su propio alcalde, que tampoco entiende qué diantres es el concepto de público, está haciendo lo mismo. Entonces ahora ya no tenemos un órgano oficial, ya no tenemos solo al Granma, ahora también tenemos en la provincia de Pichincha a la Juventud Rebelde, que es Radio Municipal. Esta defensa del uso privatizador del espacio público, cuando es a favor de sus intereses, llegó a un punto inverosímil. Yo me acuerdo que hace pocas semanas, o tal vez un mes ya, cuando Alexis Moncayo de Radio Pichincha recibió algunas críticas por el uso de la Radio Pichincha como órgano del Partido de la Revolución Ciudadana, él decía que ese derecho se ganaron cuando Paola Pavón ganó la reelección. Y así les decía a sus críticos. Eso es realmente un absurdo sin nombre alguno, ¿no? Primero porque es estúpido, perdonen mi francés, decir que los votos le dan derecho a alguien a hacer uso de lo público de una determinada manera. Es decir, que porque salí votado y gané una votación, ya puedo hacer lo que me da la gana con los fondos públicos. Y además, oiga, yo creo que esto también es relevante, porque Paola Pavón apenas ganó con el 28,28% en las elecciones para la prefectura de Pichincha. Me da la impresión de que por formación o por deformación ideológica no pueden entender lo que es público, como escuchamos a Roberto hace un momentito. Incluso hay que ver, el alcalde de Quito publicó un tuit donde con cierta ironía y sarcasmo decía que el programa del que estamos hablando era pluralista porque quienes han sido entrevistados eran de signo distinto, de la derecha, etcétera. Entonces, que por eso ya quedaba limpio el programa, ¿no es cierto? Y además, Pavel Muñoz, el alcalde, sugería que quienes critican esta línea política de una radio que se financia públicamente están siendo sesgados, etcétera, y están también haciendo política, ¿no? Hay momentos en que yo coincido con Roberto, en que estoy convencido de que todo esto se debe a que esta gente, incluido el alcalde de Quito, tiene una incapacidad de entender la diferencia entre lo público y lo privado. Pero hay momentos en que pienso que no son tan estúpidos y cambio de opinión. Ahí es cuando me pregunto, ¿no será que se hacen los idiotas y nos toman por una sarta de bobos? Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios, ya para terminar casi, que sin duda son muy graciosos sobre lo que en la radio municipal dijeron sobre nosotros, es decir, sobre Roberto Aguilar y sobre mí en uno de los más recientes programas. Aunque Roberto está muy lejos de aquí, seguro le gustaría saber que ya existe en Ecuador un aguilarismo y un payarismo, como dice esta gente.
Este es el audio que le hemos pasado a Roberto. Política del Ecuador, por supuesto, es un programa político, pero quieren que le arrullemos el oído al payarismo. O sea, ¿de verdad quieren que le susurremos al oído y que esté feliz Payares y los demás? Por favor, O sea, además, no va a pasar. O el robertismo aguilarismo. Sí, ¿Cómo no, vamos pues, a pulirles el oído a esta gente, pues, loco? Como escucharon, esto en realidad estuvo muy bueno y muy gracioso. Este audio, como dije, se lo pasé a Roberto para ver qué opina. Y escuchemos, esto es lo que nos envió como comentario. Lo que ya dije, estos mancitos no tienen ni la más remota idea del concepto de lo público. Creen que lo que se les está reclamando es que no piensan como uno, y no es eso, pues. Nadie les está pidiendo que digan cosas que nos complazcan. Lo que les estamos pidiendo es que no usen los bienes públicos y la plata pública como si fueran los bienes y la plata de su movimiento político, porque no lo son. No sé, o sea, ¿cómo se les dibuja? ¿Cómo se les hace entender que los medios públicos no son espacios de formación ideológica de su tendencia política? Si ellos quieren adoctrinar a la población, no hay ningún problema. Están en todo su derecho. Nomás tienen que fundar su propio medio de comunicación, tienen que financiarlo con la venta de publicidad o con cualquier otro medio lícito y pueden defender las ideas que les dé la gana y pueden promocionar al movimiento político que más les guste. Pero en los medios públicos, con nuestra plata, no son para eso. Con esto hemos terminado este episodio de Politizados de Diario Expreso. Este tipo de temas tratamos también en las ediciones regulares de Expreso, así que les hacemos una invitación a que se suscriban y les esperamos para el día de mañana. Gracias.